Había pasado un año desde que el silencio se convirtió en la única compañía de Magdalena. Su casa, antes llena de música y risas apagadas por el amor maduro de un matrimonio largo, se había convertido en un santuario de recuerdos estáticos. Las cortinas, las fotografías, incluso el aroma del café en la cocina, parecían detenidos en el mismo instante en que la vida de su esposo se apagó. No era el tipo de viuda que buscaba consuelo en las palabras de los otros. Ella escuchaba en los objetos lo que nadie más comprendía. Una taza sin mover, una camisa en el respaldo de una silla, el libro a medio leer sobre el buró. El duelo no gritaba, susurraba, y en esos susurros ella sobrevivía. Una tarde de enero, cuando el viento frío soplaba desde la ciudad vieja y las jacarandas apenas comenzaban a insinuar sus flores lilas, Magdalena encontró un sobre sin remitente en el portón de su casa. No estaba sellado, ni tenía estampillas. Solo su nombre, escrito a mano con una caligrafía sobria y elegante. Dentro, una sola hoja de papel marfil, invitación de cortesía, crucero mediterráneo, salida, Barcelona, cabina de lujo reservada, duración, 21 días, sin compromiso, sin costo. No había firma, ninguna empresa, nada. El papel olía a incienso y sal marina. Magdalena, que no había salido ni al supermercado sin sentir que traicionaba su luto, sintió por primera vez una punzada distinta, curiosidad. Un leve temblor en el alma, como si algo se hubiera despertado después de mucho dormir. Pasó la noche en vela. Miraba el sobre como si fuera una llave. ¿Pero una llave a qué? No tenía parientes cercanos. No participaba en sorteos, y ningún amigo suyo tenía el dinero, o la imaginación, para algo así. Podía ser una trampa, un error, un impulso que la llevaría a arrepentirse. Pero también podía ser un regalo del destino, una posibilidad, por más loca que sonara, de volver a sentir algo diferente a la ausencia. Al amanecer, con el primer rayo de sol reflejándose en la ventana del comedor, Magdalena tomó una decisión que ni siquiera ella pudo explicar con palabras. Iría. Preparó su maleta con manos temblorosas, no por miedo, sino por el vértigo de quien se acerca a un precipicio que no da miedo, sino esperanza. El aeropuerto fue una neblina de pasos y anuncios por altavoz. Ella vestía de negro aún, pero sin el velo. En su cuello, una medalla de plata oxidada que había pertenecido a su madre. A nadie le dijo a dónde iba, ni siquiera al jardinero que le ayudaba una vez por semana. Subió al avión con el corazón en silencio, pero los sentidos despiertos. Al llegar a Barcelona, el viento del puerto le pareció otro idioma. Y cuando el enorme barco blanco apareció entre los muelles como un palacio flotante, Magdalena sintió que todo lo que conocía era pequeño frente a lo que aún no había vivido. La cabina que le fue asignada era amplia, decorada con seda azul y detalles en madera oscura. Sobre la cama, una rosa blanca descansaba junto a una nota. Esta vez, sí había una palabra escrita, bienvenida. No tenía firma, pero en su corazón, algo ya comenzaba a firmarse, no con tinta, sino con latidos. El primer día a bordo transcurrió entre la contemplación y el silencio. Magdalena caminaba por los pasillos de alfombra espesa como si explorara una tierra prometida que no le pertenecía. El mar, en constante movimiento, parecía hablarle en un idioma que solo el alma comprende. Había personas riendo, parejas abrazadas, familias tomándose fotos con el fondo azul infinito, pero ella no formaba parte de esa coreografía alegre. Observaba todo con esa calma solemne que solo quienes han sobrevivido al amor conocen. Aún así, no se sentía fuera de lugar. Más bien, como si el barco mismo la hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo, silencioso, paciente, sabiendo que un día sus pasos cansados subirían por esa rampa. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. En el segundo día, ocurrió algo inesperado.
Mientras paseaba por la cubierta superior, el viento le robó el sombrero negro que llevaba y lo lanzó como una pluma hacia el horizonte. Antes de que pudiera reaccionar, una figura masculina lo atrapó en el aire. Era un hombre alto, de túnica blanca y rostro cubierto parcialmente por una cufilla, cuyos ojos, negros como las noches sin luna, la miraron en silencio. No dijo una palabra. Solo le tendió el sombrero con un gesto contenido, casi solemne. Magdalena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. «Gracias», murmuró, pero él ya se había alejado, envuelto en un perfume cálido, entre incienso y madera antigua, que quedó flotando en el aire como una caricia. Durante los días siguientes, aquel aroma se convirtió en una presencia. Lo sentía al pasar cerca del restaurante de lujo, al recorrer las escaleras doradas, incluso en la biblioteca donde le gustaba leer. No siempre lo veía, pero sabía que estaba ahí, como si el destino hubiera tejido un juego de presencias y ausencias diseñadas para intrigarla sin palabras. Una noche, mientras tomaba té de azahar en la terraza, lo vio otra vez. Estaba solo, mirando al mar, de espaldas a todos. Su postura era firme, pero no arrogante. Había algo en su quietud que no era frialdad, sino contención. Magdalena no se atrevió a acercarse, pero su corazón, sin permiso, comenzó a latir con la intensidad que solo los vivos sienten. El perfume del pasado no era solo el del incienso en la túnica del desconocido. También era el de la loción de su esposo fallecido, el de las flores secas en los cajones, el de la ropa guardada en bolsas de tela. Y sin embargo, este nuevo aroma no venía a reemplazar nada. Venía a anunciar algo que aún no tenía nombre, forma ni certeza, pero que respiraba junto a ella. En su cabina, por la noche, abrió la ventana redonda para dejar entrar el viento del mar. No podía dormir. Tampoco quería hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al insomnio. Lo esperaba como se espera un invitado sagrado. Y cuando cerró los ojos no pensó en el pasado, sino en lo que aún no conocía. Fue durante la cena de gala del cuarto día cuando Magdalena volvió a verlo de cerca. El salón principal del crucero, decorado con cortinas de terciopelo esmeralda y lámparas de cristal suspendidas como estrellas atrapadas, rebosaba de música tenue y copas tintineantes. Ella se había vestido con discreción, un vestido negro sin adornos, el cabello recogido y un broche de perlas antiguas en el cuello. No buscaba llamar la atención, pero aún así, algo en su elegancia silenciosa la hacía destacar entre la multitud bulliciosa. Y fue justo entonces, cuando el violín marcó el inicio de una melodía melancólica, que él entró. Vestía una túnica blanca impecable, con detalles dorados que no brillaban, sino que sugerían poder con sobriedad. Su cufilla, ajustada con un agal negro, enmarcaba un rostro de rasgos afilados y mirada profunda. No caminaba, deslizaba, y a pesar de estar rodeado de asistentes discretos que mantenían su distancia, nadie se atrevía a interrumpir su paso. El aire a su alrededor cambiaba, como si reconociera su autoridad natural. Se sentó en una mesa privada, alejada del centro, y no comió nada. Solo observó. En un momento, sus ojos se cruzaron con los de Magdalena. No fue una mirada prolongada ni atrevida, pero fue suficiente para que el corazón de ella latiera con una intensidad que no esperaba experimentar jamás otra vez. Durante el resto de la velada, ella no volvió a mirarlo directamente, pero lo sentía. Sentía su presencia como se siente un cambio de estación. Primero en el aire, luego en la piel. No sabía su nombre, ni su historia, pero tampoco necesitaba saberlo aún. Había algo ancestral en esa conexión muda, como si en otra vida, en otro lugar, sus caminos ya se hubieran cruzado. En su cabina esa noche, entre las sombras que lanzaban las luces del puerto lejano sobre las cortinas, Magdalena cerró los ojos y repitió para sí un nombre que no conocía, pero que parecía estar bordado en su memoria. Él. Lo que no sabía era que otros pasajeros también lo observaban.
Algunas mujeres susurraban que era un príncipe, otras que era un viudo recluido en el dolor. Un rumor hablaba de una tragedia con fuego y traición. Nadie sabía con certeza, pero todos coincidían en una cosa. Ese hombre no era común, era un sheik, uno que no buscaba compañía ni admiración, sino silencio. Y ese mismo silencio fue el que lo acercó, sin saberlo, a Magdalena, la única mujer que no había intentado hablarle, la única que no lo miraba como un trofeo exótico, sino como un eco. El crucero avanzaba lentamente entre islas doradas por el sol, y con cada día que pasaba, la presencia del sheik se volvía más constante, aunque siempre distante. Magdalena lo encontraba sin buscarlo, leyendo en un rincón de la biblioteca, observando el horizonte desde la proa, o caminando por el jardín interior del barco, donde crecían pequeñas bugambilias rojas. Nunca cruzaban palabra, pero sus silencios se tocaban. Era una forma de diálogo que no necesitaba voz, como si ambos entendieran que la palabra más profunda es la que aún no se ha dicho. Y en esos espacios vacíos, Magdalena comenzaba a recordar que el alma también tiene hambre, y que la suya llevaba demasiado tiempo ayunando. Una mañana, mientras ella desayunaba en la terraza de popa con una taza de café y un trozo de pan de dátil, él pasó caminando a pocos metros. No se detuvo, no saludó, pero al pasar, dejó sobre la mesa un pequeño papel doblado sin mirarla. Magdalena lo tomó con delicadeza. No era una carta, era un poema. Solo unos versos en árabe, traducidos abajo con caligrafía serena. Si el alma recuerda, es porque aún no ha dejado de amar. No había firma, no hacía falta. Ese gesto, sencillo y profundo, removió algo que ella creía enterrado, la capacidad de emocionarse sin miedo, de recibir sin necesidad de preguntar por qué. A partir de ese instante, comenzaron a encontrarse con una frecuencia que parecía guiada por algo más que la casualidad. No conversaban, caminaban juntos por los pasillos en silencio, se sentaban en mesas separadas pero cercanas, compartían atardeceres sin cruzar una sola palabra. Magdalena comenzó a escribir de nuevo en su cuaderno de viaje, algo que no hacía desde la muerte de su esposo. No era poesía. Eran pensamientos sueltos, sentimientos crudos, reflexiones sobre el amor, la pérdida y la extraña dulzura de ser vista de nuevo. El sheik no pedía nada, no invadía, solo ofrecía su compañía muda como un abrigo ligero, presente, pero sin peso. Un día, mientras lloviznaba suave sobre el mar y el barco descansaba en una bahía turquesa, Magdalena encontró en su camarote un pequeño frasco de perfume. El aroma era el mismo que ella había sentido aquella tarde en que él atrapó su sombrero. Había una nota a su lado. No es un regalo, es un recuerdo. Ella lo guardó sin abrirlo. No necesitaba más. Entendía que en la vida hay palabras que se dicen con gestos, promesas que se hacen con presencia, y encuentros que no requieren explicación. Por primera vez en muchos años, no se sentía sola, se sentía acompañada, aunque el amor aún no hubiera dicho su nombre. En los cruceros de lujo, los pasillos dorados y los comedores con candelabros suelen ocultar otro tipo de corriente, la del murmullo humano. Las mujeres, elegantes, perfumadas, algunas demasiado maquilladas para un viaje marítimo, comenzaban a notar que Magdalena no solo caminaba sola, sino que orbitaba cerca del sheik. No hablaban, no compartían mesa ni bailes, pero estaban. Y en ese estar, sin tocarse ni buscarse, había una tensión que las más atentas no tardaron en detectar. Los comentarios no eran agresivos al principio. Más bien envolvían la curiosidad con una capa de cortesía. ¿Has visto cómo él la mira?, decían unas. Tal vez es una empleada del barco, insinuaban otras, pero la duda crecía, alimentada por la invisibilidad que Magdalena no pedía, pero despertaba. Una tarde, mientras ella leía sentada cerca del piano del vestíbulo, un grupo de 3 pasajeras pasó a su lado fingiendo indiferencia. Sin mirarla directamente,
comenzaron a hablar en voz lo suficientemente alta como para ser oídas. Dicen que viene de México, pero nadie sabe su apellido. ¿No es extraño que alguien viaje sola en este tipo de cruceros? A veces, la soledad se disfraza de misterio para esconder escándalos. Magdalena no reaccionó. No levantó la vista, pero el golpe sutil de esas palabras se quedó en su pecho como una piedra caliente. Por un momento, sintió el impulso de encerrarse en su camarote. Sin embargo, recordó la nota del sheik. No es un regalo, es un recuerdo. Y comprendió que el recuerdo que ella estaba construyendo no podía ser dirigido por las lenguas ajenas. Lo más doloroso no eran las palabras, sino los gestos. Las miradas fugaces, los silencios que se alargaban cuando ella entraba en una sala, las sonrisas cortadas cuando pasaba cerca. Pero incluso en ese clima sutil de exclusión, Magdalena no se rompía. Caminaba con la cabeza erguida, con esa dignidad tranquila que ni el luto ni la sospecha podían doblegar. A cada día que pasaba, era como si aprendiera a respirar en otro idioma. Uno donde la fortaleza no se grita, se sostiene. El sheik, aunque no parecía intervenir, observaba. Y una noche, al verla sola en la cubierta, se acercó sin ceremonia. No le habló, pero dejó junto a ella una flor de jazmín. Magdalena no la tomó, solo la miró. Era la primera vez que compartían una presencia así de cercana bajo la luna. Y aunque no cruzaron palabras, el mensaje fue claro. Él también escuchaba los murmullos, y había elegido no apartarse. El crucero se alejaba de las costas de Sicilia cuando el clima cambió súbitamente. El cielo, antes despejado como un manto turquesa, comenzó a cubrirse de nubes densas, y el mar, agitado como un pecho herido, anunciaba que la calma no sería eterna. Esa noche, los pasajeros fueron invitados a un evento privado en el salón de espejos del nivel superior. Una noche árabe, con música tradicional, té de menta y danzas suaves como viento sobre arena. Magdalena dudó en asistir. El ambiente de los días anteriores, las miradas inquisitivas y los comentarios velados aún pesaban sobre sus hombros. Pero cuando encontró, cuidadosamente colocada sobre su cama, una túnica de lino blanco con detalles dorados y una nota que decía, «Ser vista no es lo mismo que ser mirada», supo que debía ir. Entró con paso sereno. No vestía como las otras, que habían optado por trajes extravagantes y collares llamativos. Ella llevaba la túnica simple, el cabello suelto y una flor de azahar detrás de la oreja. El salón se volvió silencioso por un instante. Algunos fingieron no verla, otros la observaron sin disimulo. Y entonces, desde el fondo, el sheik caminó hacia el centro del salón y la invitó con un leve gesto a sentarse cerca de él. No fue un gesto romántico. Fue un acto de legitimidad, como si con ese simple movimiento colocara a Magdalena en un lugar que no podía ser cuestionado. Durante la velada, se compartieron relatos antiguos, proverbios y melodías cantadas en voz baja por una mujer de ojos de col. Cuando llegó el turno del sheik, habló por primera vez en presencia de todos. Su voz era grave y pausada. Contó la historia de un hombre que había perdido a su esposa en circunstancias trágicas, víctima de una traición dentro de su propio linaje. Desde entonces, había jurado no volver a confiar, no volver a amar. Pero el mar, dijo con los ojos fijos en Magdalena, tiene la costumbre de devolver a los vivos lo que la tierra cree haber sepultado. Después, hubo silencio. Profundo, pesado, revelador. Magdalena no necesitaba preguntar si hablaba de sí mismo, lo sabía, y entendía con cada palabra no dicha que el hombre que tenía frente a ella no era solo un príncipe ni un sheik. Era alguien quebrado por el pasado, que aún sangraba, pero que estaba dispuesto a abrir una herida si eso significaba volver a sentir. Esa noche, no hubo promesas. Solo un cruce de miradas cuando la música volvió a sonar, y un latido en el pecho de Magdalena que ya no le pertenecía solo a ella. Al quinto amanecer después de la noche árabe,
Magdalena despertó con una sensación distinta. No era la luz dorada filtrándose por la pequeña ventana redonda de su camarote, ni el murmullo del mar rompiendo en espuma contra el casco del barco. Era algo en su pecho, algo que no dolía, pero tampoco daba paz. Se vistió lentamente, como quien se prepara para un día que aún no entiende, y eligió por primera vez desde que abordó el crucero un vestido color marfil. Lo había empacado sin intención, casi por descuido, y sin embargo, parecía haber esperado justo ese momento. Antes de salir, tomó un velo de gasa translúcida y lo colocó sobre su cabello como si estuviera rindiendo homenaje a algo que aún no se había revelado. Esa noche, el comedor principal estaba decorado con tonos cálidos, lámparas de aceite y pétalos esparcidos sobre las mesas. El evento no tenía nombre. No era formal, ni festivo. Era una velada tranquila, sin programa, donde los invitados podían simplemente estar. Magdalena entró sin buscar compañía. Caminó entre las mesas con una calma que no pedía permiso, y se sentó cerca del ventanal, donde las luces del barco se reflejaban sobre el mar como constelaciones líquidas. Cuando alzó la vista, él ya estaba ahí, de pie frente a ella, sin asistentes, sin protocolo. Sostenía una rosa blanca entre los dedos. El sheik no pronunció palabra. Extendió la flor hacia ella con un gesto lento, casi reverente. Magdalena, con movimientos suaves, retiró el velo de su cabeza y lo dobló sobre su regazo, como quien entrega una parte de sí. Luego, tomó la rosa. No hubo palabras, ni promesas. Solo una respiración compartida, un instante suspendido en el que todo el barco pareció callar. Fue en ese segundo cuando algunos comenzaron a ver lo que ya era evidente. Entre ellos no había escándalo, ni capricho, ni aventura. Había algo más antiguo que todo eso, algo que no buscaba ser comprendido, solo sentido. Las demás mujeres, asombradas, no comentaron esa noche. Quizá porque intuyeron que no había espacio para la burla donde había verdad. O quizá porque, por un instante, se vieron reflejadas en Magdalena y comprendieron que el amor, cuando regresa, lo hace con la dignidad de una flor entregada en silencio. Esa noche, al volver a su camarote, ella colocó la rosa en un vaso de cristal junto a la ventana. Y mientras el barco avanzaba lentamente por el Mediterráneo, Magdalena durmió con la rosa al alcance de la mano. Y el corazón, por fin, sin miedo. La noche en que el mar se desató no fue anunciada por ningún parte meteorológico. Fue una de esas tormentas que nacen del silencio, de lo que no se ha dicho, de lo que se agita en el corazón humano y termina estallando en el cielo. Magdalena había estado despierta desde temprano. Había escrito durante horas en su cuaderno de cuero, palabras que no mostraba a nadie, pensamientos que iban tomando forma a medida que la distancia entre ella y el sheik se llenaba de símbolos y suspiros no confesados. Esa noche, el mar estaba inquieto. Desde su ventanilla, las olas parecían luchar por tocar la luna. Cerca de la medianoche, un estruendo rompió la calma del crucero. El barco se estremeció ligeramente, como si una mano invisible lo sacudiera. La tormenta llegó con una violencia hermosa, rayos que dividían el cielo en dos, lluvia horizontal golpeando con furia, y un viento que rugía como si reclamara viejas deudas. Los pasajeros fueron instruidos a permanecer en sus habitaciones, pero algunos, inquietos o temerarios, salieron de sus camarotes. Magdalena, sin pensarlo, se dirigió al pasillo. Su instinto no era de miedo, sino de necesidad. Algo, no sabía qué, la llamaba. Al llegar al corredor principal, una sacudida la arrojó contra la pared. Intentó apoyarse, pero resbaló, y su cuerpo golpeó el mármol con un sonido seco. Un dolor agudo en la pierna la hizo cerrar los ojos. En ese instante, creyó desmayarse, pero antes de que su conciencia se apagara, sintió unos brazos fuertes levantarla con decisión y ternura. Era él. Su voz, por primera vez, fue audible y firme. «Tranquila, ya pasó».
La llevó por las escaleras laterales como si el peso de su cuerpo no existiera, abriéndose paso entre los truenos, el viento y los susurros del agua. La condujo hasta la enfermería, que ya estaba siendo ocupada por algunos pasajeros mareados. Una enfermera intentó intervenir, pero el sheik no soltó a Magdalena hasta que estuvo recostada, cubierta con una manta gruesa, los pies elevados y la herida limpia. No habló más, solo se sentó a su lado. Le tomó la mano, y en su gesto no había posesión ni temor, solo un respeto profundo, como si al sostenerla, él también sanara una parte rota de sí mismo. Cuando los truenos comenzaron a alejarse, y el barco volvió a su vaivén suave, Magdalena lo miró por primera vez desde la camilla. No dijo nada, tampoco él, pero ese silencio, en medio del caos, fue el más claro de todos los lenguajes. Tras la tormenta, el crucero retomó su curso con aparente normalidad, pero Magdalena ya no era la misma. Su cuerpo se recuperaba lentamente del golpe en la pierna, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. El gesto del sheik durante la noche había dejado marcas más profundas que cualquier hematoma, no por el hecho de haberla salvado, sino por haberla sostenido sin exigir, por haberse quedado a su lado sin decir una sola palabra. Ese tipo de presencia es más rara que el amor, más escasa que la pasión. Es lealtad nacida de un reconocimiento silencioso. Magdalena ya no intentaba entenderlo, solo lo sentía. Y eso bastaba. Pero en todo palacio, aunque esté flotando sobre el mar, siempre hay ojos que no duermen, oídos que no descansan, y bocas que se abren cuando no deberían. En una tarde nebulosa, mientras Magdalena tomaba el té en una sala semivacía decorada con tapices árabes, un hombre mayor se le acercó. No vestía como un pasajero. Su túnica gris y su andar sigiloso revelaban otra función, la del servicio cercano. Se sentó a una distancia prudente, sin invadir, y le habló con un acento leve, casi imperceptible. No todos aquí desean su bienestar, señora. A veces el corazón se abre sin ver las espinas que guarda el otro. Ella lo miró en silencio, pero sus ojos exigían explicación. El hombre prosiguió, midiendo cada palabra. El sheik no es un hombre cualquiera. Lo que ha vivido, lo que ha perdido, no ha sido perdonado por su entorno. Su cercanía con usted ha despertado sombras, no por usted, sino por lo que representa: libertad, elección, ternura. Y eso incomoda. Magdalena no preguntó su nombre, no pidió detalles. Solo guardó esas palabras como quien recibe una advertencia que no es amenaza, sino advertencia amorosa. El hombre se levantó con una reverencia mínima y desapareció en el pasillo curvo como si nunca hubiera estado allí. Desde ese momento, Magdalena comenzó a observar con más atención. Percibía sutiles gestos entre algunos miembros del personal, cambios de tono al verla pasar, ausencias estratégicas del sheik en espacios donde solía aparecer. No sentía miedo. Sentías más bien que estaba tocando un límite. Uno que no sabía si debía cruzar, pero que tampoco podía ignorar. Esa noche, escribió en su cuaderno una frase que no era suya, pero que la habitaba. El amor verdadero no florece donde todo es fácil. Nace en el barro, crece en el viento, y sobrevive al veneno. La noche era clara, y el cielo sobre el mar parecía un manto extendido por manos divinas. Las estrellas no solo brillaban, susurraban. Magdalena, aún con la advertencia del sirviente latente en su memoria, salió a la cubierta principal buscando silencio, pero encontró destino. El sheik estaba allí, solo, apoyado en la barandilla, con el rostro vuelto hacia el horizonte. No llevaba túnica ceremonial ni joyas visibles. Vestía sencillo, como si se despojara, poco a poco, de todo lo que no era esencial. La brisa le movía el borde del manto, y por un instante, ella dudó si acercarse o no, pero fue él quien rompió la distancia. Sin volverse, dijo en voz baja: «Pensé que no vendrías». Ella se detuvo a su lado. No respondió.
El silencio bastaba. Y fue entonces cuando él comenzó a hablar, sin mirar, sin dramatismo, como quien saca una espina que ha vivido demasiado tiempo bajo la piel. A la mujer que amé, no la mató el fuego, como dijeron, la traicionaron. De dentro, sangró frente a mí. Y yo no supe protegerla. Su voz no temblaba, pero su respiración se entrecortaba. Magdalena no lo interrumpió. Sabía que ese no era un momento para consolar, sino para sostener con el alma. Desde entonces, creí que todo lo sagrado debía enterrarse con ella, que el amor no era una segunda oportunidad, sino una promesa que no debía repetirse. Giró entonces el rostro, y por primera vez, sus ojos no eran los de un príncipe, ni los de un hombre de poder. Eran los de alguien que había perdido algo que nunca se recupera del todo. Magdalena bajó la vista. No había respuestas fáciles. No había frases que curaran. Pero el acto de compartir su herida sin pedir nada a cambio era, por sí mismo, una confesión mayor que cualquier declaración. Él no buscaba perdón, tampoco compasión. Solo necesitaba ser escuchado por alguien que no lo viera como un símbolo, sino como un hombre. Y ella, que también había amado, también había perdido, también había aprendido a vivir con huecos, comprendía esa soledad con una intimidad sin nombre. En ese instante, el amor no era flor, ni fuego, ni promesa. Era una mirada sostenida bajo el cielo nocturno, y el leve roce de dos almas que ya no necesitaban fingir fuerza. Al retirarse, no hubo abrazos ni manos entrelazadas. Solo una frase, dicha por él, que quedó suspendida en el aire. Si algún día te vas, avísame antes. No quiero perderte en silencio. El crucero comenzó su aproximación al puerto de Almería con la misma calma con la que había navegado por las aguas del Mediterráneo. Magdalena observaba desde la cubierta cómo la costa tomaba forma a lo lejos, con sus casas blancas apiladas como suspiros en la ladera. El barco parecía resistirse a tocar tierra, como si supiera que lo vivido a bordo no debía contaminarse con el ruido del mundo. Pero todo viaje tiene su término, y el mar, por más profundo que sea, no puede retener a quien ya ha comenzado a caminar hacia otra vida. Magdalena sentía una mezcla de nostalgia y vértigo. Había subido sola, con una carta sin firma, y ahora descendía con el alma tocada por una presencia que no pidió, pero que ya habitaba en ella. La despedida no tuvo público ni testigos. No hubo abrazos ni promesas bajo el sol. El sheik se acercó a ella con la misma solemnidad que lo había envuelto desde el primer día. Le entregó un pequeño objeto envuelto en lino oscuro. «Si decides no venir, lo entenderé», dijo, sin mirarla. «Pero si el viento sopla hacia el este, sabré que estás en camino». Magdalena no respondió. Tomó el paquete con ambas manos y descendió del barco sin mirar atrás. No por frialdad, sino por respeto a lo vivido. El puerto era caótico, turistas, maletas, gritos, taxis, vendedores. Pero en ella ya no había ruido. Solo una voz interna, suave, firme, que la guiaba. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. En el hotel donde pasó la noche, ya sola, Magdalena deshizo el nudo del lienzo. Dentro, había un relicario de plata, trabajado con detalles finísimos y una inscripción en árabe que no entendía, pero que sonaba a oración. Dentro del relicario, un mechón trenzado con una flor seca. Era un gesto íntimo, ancestral, casi sagrado. No una joya, sino un símbolo. Una invitación sin presión, una confesión sin palabras. Magdalena cerró los ojos, presionó el relicario contra su frente y supo, sin sombra de duda, que el viaje no había terminado. Al amanecer compró un billete. No sabía el nombre exacto del destino, pero sabía que debía dirigirse hacia el este. Y a veces, solo eso basta para cambiar toda una vida. El aire cambió incluso antes de que Magdalena descendiera del avión. El calor de Al-Rashan no era solo una temperatura, era una presencia.
El sol se sentía más cerca, más denso, y el horizonte no terminaba en edificios, sino en dunas que respiraban como un animal antiguo. En el aeropuerto, la esperaban sin pancartas ni nombres. Dos mujeres de túnicas color crema le ofrecieron agua perfumada con rosas y la guiaron hacia un vehículo cubierto con cortinas de lino. No hubo preguntas, solo movimiento. Magdalena comprendió, en ese silencio, que ya no era una visitante. Era parte de una historia que la ciudad parecía recordar antes que ella misma. El trayecto hacia el palacio fue lento, como si la ciudad quisiera revelarse capa por capa. Calles estrechas donde los niños corrían entre alfombras colgadas y puestos de frutas, aromas de cardamomo, comino y incienso flotando en el aire. Al-Rashan no era una ciudad turística. Era un secreto revelado solo a quienes sabían mirar sin exigir. Y cuando los portones de madera tallada del palacio se abrieron, Magdalena contuvo el aliento. No era la grandiosidad lo que impactaba, sino la belleza silenciosa de cada rincón. Fuentes en calma, sombras cuidadas, columnas que parecían sostener oídos más que techos. La llevaron hasta una habitación de arcos suaves, con cortinas blancas movidas por el viento, y vista directa a un patio interno lleno de limoneros. Sobre la cama, cuidadosamente doblado, había un manto de lino blanco y una flor de azahar fresca. Magdalena lo tocó con la yema de los dedos, como quien reconoce algo que nunca había visto, pero que le pertenece. No necesitó preguntar nada. El lenguaje de ese lugar no era verbal, era simbólico. Cada objeto, cada detalle, tenía intención. Esa noche, al sentarse junto a la fuente del patio, escuchó el sonido del agua y comprendió que Al-Rashan no la estaba recibiendo. La estaba reconociendo. Magdalena llevaba pocos días en el palacio, pero el tiempo allí no se medía en amaneceres ni relojes. Se medía en gestos, en silencios, en el modo en que las cortinas respiraban al viento o en cómo las mujeres se miraban sin hablar. Aunque nadie le había prohibido nada, había zonas del recinto que parecían prohibidas no por normas, sino por respeto. Puertas entreabiertas que no invitaban a pasar, escaleras que susurraban historias antiguas con cada peldaño. Una mañana, mientras paseaba por el corredor sur, una mujer de rostro severo pero mirada serena, una de las mayores, quizás una cuidadora o tal vez una consejera silenciosa, la detuvo sin tocarla. Solo le hizo una seña. Magdalena la siguió. Atravesaron un pasillo de mármol desgastado, y al final, una puerta de hierro forjado cubierta por enredaderas las esperaba como si reconociera cada paso. La mujer no habló, solo empujó la puerta. Lo que había detrás no era un salón, ni una cámara. Era un jardín oculto, un recinto circular rodeado por muros cubiertos de hiedra y jazmín, donde crecían flores silvestres, árboles de granada y pequeñas fuentes que apenas susurraban. Magdalena no pudo evitar contener la respiración. Aquello no era un jardín, era un santuario. En las paredes, colgadas con delicadeza en clavos de cobre, había telas bordadas a mano, algunas ya descoloridas por el sol. Cada una tenía una frase, un nombre, una fecha, algunas, solo una palabra. La mujer se acercó a una de las telas y la rozó con los dedos. Luego, se volvió a Magdalena y habló por primera vez. Este es el jardín de las que callaron. Aquí venían las mujeres que no podían hablar en voz alta. Aquí dejaron su historia, sin pedir permiso. Luego se retiró, dejándola sola. Magdalena se quedó de pie, inmóvil. Caminó lentamente entre las telas, leyendo sin entender del todo, sintiendo sin saber por qué. En una esquina, había un espacio vacío, una tela nueva aún sin bordar. Al lado, una aguja y un hilo azul oscuro. No había instrucciones, solo posibilidad. Esa noche, Magdalena no pudo dormir. El jardín la habitaba, le pesaba, le hablaba. No era solo el testimonio de mujeres silenciadas, era también un espejo.
porque ella también había callado durante años. Por dolor, por respeto, por no incomodar al mundo con su luto. Pero ahora, en ese rincón secreto de Al-Rashan, entendía que su voz no necesitaba alzar el tono, solo ser bordada, aunque fuera en silencio. El palacio de Al-Rashan, con toda su calma ceremonial, comenzaba a mostrar sus grietas ocultas. Nada era explícito. No había puertas cerradas ni palabras bruscas. Pero el ambiente se había vuelto más denso, más calculado. Magdalena lo notó en los detalles mínimos. Las sirvientas ya no le sonreían como antes, su bandeja de desayuno llegaba con un leve retraso, y su nombre era pronunciado menos, o simplemente evitado. En los pasillos, algunas conversaciones se detenían al verla pasar. El silencio que antes la acogía, ahora la vigilaba. Una madrugada, mientras aún era oscuro y la luna se escondía entre nubes finas, Magdalena despertó con una sensación punzante en los labios. El té que había tomado la noche anterior tenía un sabor metálico, pero lo había atribuido a la mezcla de hierbas. Al intentar incorporarse, un vértigo la obligó a sostenerse del borde del diván. Entonces, una joven criada, la misma que días antes la había guiado al jardín de las que callaron, irrumpió con un pañuelo mojado. Se arrodilló sin hablar, tomó una botellita de cristal ámbar de su cinturón y la acercó a los labios de Magdalena. No diga nada, por favor. No fue una equivocación, fue una advertencia. Sus palabras eran un susurro que pesaba como plomo. Magdalena no preguntó quién, ni por qué. Entendía, sin nombres, que su presencia incomodaba. No por lo que hacía, sino por lo que significaba, el cambio. Ella era extranjera, viuda, libre, y su cercanía al sheik alteraba el equilibrio de alianzas que preferían verlo solo, encerrado en su propio duelo, vulnerable al consejo de otros. Pero con Magdalena allí, él ya no era manejable. Esa misma tarde, él la visitó en sus aposentos. No llevaba escolta ni túnicas ceremoniales, solo su sombra larga y el silencio en la boca. La vio sentada junto al ventanal, aún pálida. «Dime quién fue», murmuró. Magdalena lo miró sin miedo. «No importa quién. Importa lo que decidas ser frente a esto». Al día siguiente, 3 rostros desaparecieron del ala principal del palacio. Las razones no se mencionaron. No hubo escándalo, solo ausencias. Y a partir de entonces, o la respetaban, o se alejaban. Los corredores volvieron a respirar, pero no con la suavidad de antes. Ahora respiraban con cautela, porque Magdalena ya no era solo huésped. Era una presencia que el mismo desierto había comenzado a proteger. El desierto no juzga, solo observa. Y ese día, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las dunas doradas, el sheik pidió que prepararan 2 camellos sin escoltas ni protocolo. Magdalena no preguntó a dónde irían. Supo, con esa intuición que solo poseen las mujeres que han atravesado muchas despedidas, que el destino no era un lugar, era una verdad. Viajaron en silencio durante horas, dejando atrás los muros del palacio y la sombra de las intrigas. El viento soplaba con calma, levantando nubes de arena que bailaban como velos sagrados. A lo lejos, un pequeño oasis apareció entre la nada. Agua, piedras y 2 palmeras torcidas como si se abrazaran en secreto. Allí detuvieron el paso. El sheik descendió primero y le ofreció la mano. Magdalena aceptó sin palabras. Caminaron sobre la arena caliente, hasta el centro del claro. El sheik se quitó el turbante, lo dejó sobre una roca y se volvió hacia ella con el rostro expuesto, como un acto de entrega. He vivido con una herida que convertí en escudo. Pensé que protegerme era no volver a sentir. Pero tú llegaste y miraste mi dolor sin temor. Su voz no temblaba, pero su pecho sí. Se agachó y tomó un puñado de arena, dejándola caer lentamente entre los dedos. Aquí donde nada sobrevive sin lucha, quiero hacer una promesa. El silencio entre ambos era sagrado.
El sheik continuó. Si decides quedarte, no serás una invitada, serás raíz. No quiero que te conviertas en sombra de este lugar. Quiero que seas su luz. Pero si decides irte, no te detendré. Te recordaré con honor, como a quien devolvió sentido a mis pasos. Magdalena lo miró, no con sorpresa, sino con algo más profundo. Aceptación. El desierto parecía inclinarse a su alrededor, como si escuchara también. No hubo beso. No hubo promesas de amor eterno. Solo una promesa real, hecha con arena entre las manos, y con el alma completamente desnuda. La noche anterior al equinoccio, el palacio entero respiraba de otra manera. Las lámparas fueron apagadas más temprano, las fuentes callaron, y el aire olía a azahar, incienso y algo más profundo, como si la piedra misma supiera que un ciclo estaba por cerrarse. Magdalena despertó con el corazón en calma, pero con los sentidos alerta. Sobre la cama, cuidadosamente colocada, había una caja de madera de cedro. Al abrirla, encontró un vestido blanco, largo, de tela ligera como el viento del desierto, bordado a mano con hilos de plata y diminutas cuentas que, bajo la luz, brillaban como fragmentos de luna. No era un vestido de realeza, ni de ceremonia pública. Era un vestido de significado. Cada puntada hablaba de espera. Cada bordado parecía tener un nombre no dicho, una historia ancestral cosida en silencio. Al tocarlo, Magdalena sintió que no se trataba de lucir diferente, sino de recordar quién era. Se vistió sin espejos. Sabía que a partir de aquel momento no caminaría como huésped, sino como quien ha sido convocada por el destino. Al salir del cuarto, 3 mujeres la esperaban, en silencio, para acompañarla. No dijeron palabras. No eran necesarias. Solo caminaron con ella hacia el jardín central, donde la noche y la historia la aguardaban. La ceremonia fue íntima. No hubo trono ni multitud. En el jardín de los limoneros, donde antes Magdalena había permanecido horas en contemplación, una pérgola de seda blanca se alzaba entre luces tenues. El sheik estaba allí, esperándola de pie, sin corona, sin escoltas. Solo él, vestido de blanco marfil, con una rosa entre las manos. Cuando la vio, bajó la mirada con respeto. Ella se detuvo frente a él. Y fue entonces cuando los ancianos del consejo, las mujeres sabias del harén y los sirvientes más antiguos formaron un círculo a su alrededor. No como testigos, como protectores de un gesto que trascendía títulos. Uno de los niños del palacio, en silencio, les ofreció un lazo dorado. Magdalena y el sheik entrelazaron las manos. El lazo fue atado por el niño, y el jardín, por un instante, dejó de ser jardín. Fue altar. El aire de Al-Rashan parecía más claro después de la ceremonia. Las fuentes volvían a cantar, las mujeres del palacio retomaban sus labores con una quietud renovada, y hasta las palmas del jardín central se mecían con un ritmo más suave. Pero la calma, en tierras donde la tradición es frontera, a menudo precede al temblor. El sheik, aunque más sereno, no ignoraba que su elección había trastocado alianzas antiguas. Magdalena, al ser atada a él no solo por el lazo dorado sino por la mirada pública, se había convertido en un símbolo. Y todo símbolo incomoda a quien vive dañado por, o que muda o desafía. Fue un susurro el que trajo el primer indicio. Una criada anciana, que había servido a Opaido Sheik, deixou discretamente un papel entre as dobras da túnica de Magdalena durante a manhã. No contenía amenazas, pero sí advertencias. Palabras como consejo dividido, herencia rota, venganza silenciosa. Magdalena, que ya había aprendido a leer los gestos más que las letras, entendeu que algo se gestaba en la sombra. Aquella noche, durante una cena privada, notó que uno de los hombres más cercanos al sheik, su primo, Omar, que siempre había estado en segundo plano, evitaba mirarla directamente. Su copa, sin embargo, temblaba apenas. Omar era hijo de un tío exiliado,
un hombre ambicioso cuya historia se contaba en voz baja entre los pasillos del palacio. Había esperado por años una grieta, un espacio donde su influencia pudiera expandirse. Y el vínculo entre el sheik y Magdalena representaba para él el fin de esa esperanza. Porque mientras el pueblo comenzaba a ver en ella no a una extranjera, sino a una mujer justa, fuerte y cercana, los planes de Omar se debilitaban. Fue en ese contexto que se sembró la traición, no con cuchillos ni veneno, sino con documentos falsificados, rumores en la corte y un intento de deslegitimar el linaje del propio sheik. Una estrategia lenta, fría, precisa. Magdalena no fue informada directamente, pero la forma en que las puertas se cerraban más temprano, os rostos evitavam um contato, e até mesmo os espelhos do corredor já não refletiam a mesma tranquilidade, deixaram claro que algo estava em movimento. Quando o sheik soube da tentativa de usurpar sua posição através de uma acusação de ilegitimidade, não gritou, apenas pediu silêncio. E com um gesto calmo, chamou Magdalena para caminhar com ele no Jardim das Figueiras, como faziam nas primeiras semanas. «Si vienen por mí», murmuró, «no es porque no me temen, es porque te temen a ti». Y ella, por primera vez, sintió que o amor, além de ternura, era también escudo. El viento en Al-Rashan cambió sutilmente después de la tormenta. No fue un cambio evidente, sino una vibración en el aire, una ligereza nueva en los pasillos. La conspiración había sido contenida. Los ecos del conflicto se apagaban, y el palacio, poco a poco, recuperaba su ritmo sagrado. Magdalena, aunque en silencio, sentía que algo en su interior seguía abierto, esperando. La paz recién conquistada no venía sola. Traía consigo un llamado, y ese llamado llegó en forma de un niño. Nadie supo explicar cómo apareció. Algunos decían que lo hallaron en los restos de un asentamiento nómada. Otros aseguraban que fue dejado al pie de la puerta norte, envuelto en una manta azul y con un pequeño amuleto de cobre atado a la muñeca. Pero todos coincidían en una cosa: sus ojos, verdes, intensos, como los de un oasis profundo y antiguo. No lloraba, no pedía, solo miraba. Cuando Magdalena lo vio por primera vez en el patio de los jazmines, fue él quien la observó primero. No hubo miedo, solo reconocimiento. Desde ese momento, algo invisible se formó entre ellos. No era compasión, era otra cosa. Algo que tocaba una herida muy antigua, una ausencia sin nombre. El sheik también lo notó. Días después, mientras observaban al niño jugar solo junto a una fuente, él le preguntó, ¿crees que un hijo necesita nacer de uno para ser verdadero? Magdalena no respondió con palabras. Solo extendió su mano hacia el niño. Él se acercó, despacio, y la tomó sin dudar. No preguntó quién era ella. Solo se quedó allí, como si siempre hubiera pertenecido a su lado. Lo llamaron Zahir, el que ilumina. Fue una elección conjunta. No hubo ceremonia, ni decretos. No era necesario. Lo que se había sellado entre los tres no precisaba testigos. Desde ese día, los corredores del palacio volvieron a resonar con otra música. Las concubinas lo llamaban con dulzura. Los sirvientes más antiguos dejaban dulces escondidos para él. Y cada vez que Magdalena lo tomaba en brazos, sabía que algo dentro de ella, algo roto hacía mucho, finalmente se había cerrado. En Al-Rashan, el tiempo ya no corría. Flotaba. Los días se deslizaban entre juegos de Zahir, paseos lentos por los jardines y las miradas silenciosas que Magdalena y el sheik compartían al final de cada jornada. No hablaban mucho, pero no hacía falta. La calma entre ellos no era ausencia de palabras, sino plenitud. Una mañana, mientras el sol acariciaba con suavidad los muros del ala este, Magdalena regresó al jardín de las que callaron. Llevaba consigo su cuaderno de viaje, ya desgastado por los meses, y una pluma antigua que había traído desde México. Se sentó junto a una piedra baja,
rodeada de flores silvestres. No había nadie cerca. Solo el sonido del agua, el canto lejano de los pájaros y esa paz que ya le pertenecía. Entonces comenzó a escribir. No era una carta para el sheik, ni para Zahir. Era para la mujer que ella había sido, aquella que había abordado un crucero sin saber por qué, la que había sobrevivido a una pérdida que parecía definitiva, la que había amado con tanto miedo, y sin embargo, se atrevió a continuar. Escribió despacio, sin adornos, con la verdad pura de quien se ha reconciliado consigo misma. Cuando terminó, firmó con su nombre completo, no como una declaración hacia otros, sino como un acto de reconocimiento. Esa mujer, toda ella, estaba ahora en paz. Guardó la carta en una pequeña caja de madera, junto a una flor seca del jardín, una fotografía antigua de su esposo fallecido, y un dibujo torpe de Zahir bajo un sol amarillo. Cerró el baúl con cuidado y lo colocó debajo de su cama. No como un secreto, sino como una cápsula de memoria, porque hay historias que no necesitan ser contadas en voz alta, solo recordadas con dignidad. Esa tarde, al caer el sol, el sheik la encontró sentada en el patio del jazmín. Peinaba lentamente el cabello de Zahir, mientras el niño recitaba una canción que había aprendido con las ancianas del palacio. El sheik no interrumpió. Solo se sentó a su lado, y por un instante, ninguno de los tres habló. No había nada que agregar, porque en ese silencio compartido, ya estaba escrita toda la historia. El cielo de Al-Rashan tenía un color distinto aquella mañana. No era el azul habitual del desierto, ni la calidez dorada de las tardes calmas. Era un tono suave, casi plateado, como si el propio firmamento se inclinara con delicadeza para contemplar lo que estaba por suceder. En el mercado central, las cortinas de los puestos se mecían al ritmo de una brisa ligera, y las campanas de las terrazas sonaban con dulzura. No había proclamaciones. No se anunciaron bodas, ni celebraciones reales. Pero algo en el aire, en los rostros, en los gestos, indicaba que ese día quedaría grabado en la memoria del pueblo. Zahir, con su túnica blanca bordada con hilos de palma, corría entre los vendedores con una flor en la mano. No era una flor cualquiera. Era una rosa del jardín interior, cuidadosamente envuelta en un pañuelo bordado por Magdalena. Él no sabía del todo por qué la llevaba, pero entendía que ese día era especial. Al mediodía, cuando el sol se posó justo sobre las torres del palacio, Magdalena y el sheik salieron juntos, a pie, por la puerta principal. No lo hicieron con escoltas ni tronos. Lo hicieron como quien camina por su propia casa, como iguales. El pueblo no los vitoreó. No hacía falta. Los observó en silencio, con una mezcla de asombro y respeto profundo. Había en esa unión algo que no venía del deber ni del protocolo. Era algo que había sido sembrado con tiempo, con paciencia, con verdad. Magdalena llevaba un vestido color arena, sencillo, con detalles de bordado tradicional en los puños. El sheik iba sin turbante, con la cabeza descubierta, en un gesto que solo se reservaba para los momentos más puros. Caminaban despacio, como si cada paso sellara un nuevo pacto entre dos mundos que antes parecían incompatibles. En la plaza, bajo la sombra de una higuera centenaria, Zahir los esperaba. El niño alzó la flor hacia ellos. Magdalena la tomó y la colocó sobre su propio corazón. Después, se inclinó hacia el niño y lo abrazó con fuerza. El sheik los rodeó con sus brazos. No hubo discursos, no hubo aplausos, solo una quietud sagrada que envolvía a todos. La imagen fue capturada por los ojos de quienes sabían que estaban presenciando algo irrepetible. No era el final de una historia de amor. Era el nacimiento de una vida compartida, de una nueva raíz. Esa noche, el cielo de Al-Rashan se cubrió de estrellas, y en lo alto del palacio, Magdalena escribió en su cuaderno una sola línea. No era un viaje, era mi regreso. Cerró el libro, lo guardó entre las telas,
y se acostó en silencio junto a los dos corazones que ahora latían con el suyo. Afuera, el viento soplaba sin prisa, como quien vela un hogar que, finalmente, se ha encontrado. Algunas historias no terminan con un punto final, sino con una puerta entreabierta. Y en Al-Rashan, donde el viento conoce secretos que aún no han sido escritos, el amor de Magdalena no se apagó, solo se volvió parte del paisaje, parte del alma del desierto. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo, porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.